Imagina por un momento un barco tan grande que, al acercarte a él, parece casi una ciudad flotante. En sus entrañas, el sonido constante de máquinas trabajando y el vaivén de las olas crean una atmósfera única, donde el objetivo es claro: pescar y procesar lo que el mar tiene para ofrecer. Nos adentramos en uno de los barcos factoría más impresionantes del mundo, un coloso que no solo navega los mares, sino que transforma el pescado en una línea de producción continua, procesando toneladas de pez fresco mientras surca aguas lejanas y turbulentas. A simple vista, este gigante parece un barco de pesca común, pero al acercarse, uno empieza a notar los detalles que lo hacen único. Con una longitud de más de 100 metros, estos barcos no son solo capaces de cargar miles de toneladas de pescado, sino que su capacidad para operar independientemente del resto del mundo les otorga un poder sin igual. Son autónomos, autosuficientes y se convierten en fábricas flotantes, capaces de sostener a una tripulación que trabaja sin descanso en un entorno donde las condiciones son extremas, el clima impredecible y el desafío constante. Al entrar en el barco, nos encontramos con un laberinto de pasillos, puertas herméticas y espacios dedicados a cada aspecto del proceso de pesca. Desde las grúas que recogen las redes, hasta las líneas de procesamiento donde el pescado se convierte en filetes, salmón ahumado o productos congelados. Lo impresionante es la escala en la que todo esto ocurre. Las tripulaciones trabajan en turnos continuos, sin descanso por días, tal vez semanas, mientras el barco sigue su ruta por mares profundos, siempre alejados de la costa. La vida en estos barcos es un desafío, no solo por el trabajo físico que implica, sino por la gran autonomía que se requiere para mantener el barco en funcionamiento. Los recursos son limitados, y las entregas de suministros como alimentos, agua potable y combustible deben estar planeadas con precisión. Aquí no hay lugar para la improvisación. Las cadenas de abastecimiento están tan bien diseñadas como las líneas de procesamiento de pescado, asegurando que cada componente funcione al máximo de su capacidad. Sin margen para errores, este coloso flotante opera en el mar abierto, donde la soledad y el aislamiento son moneda corriente. La tripulación vive en condiciones similares a las de una pequeña comunidad en constante movimiento. Las comunicaciones con la costa son limitadas y cada miembro a bordo debe estar preparado para todo, desde el clima extremo hasta la posibilidad de que algo salga mal con los sistemas a bordo. El barco depende de su propia resiliencia y capacidad de adaptación para mantenerse operativo en alta mar. Pero, a pesar de los retos logísticos y los desafíos del entorno, el barco factoría se convierte en una especie de ecosistema autónomo. Las máquinas procesan el pescado sin cesar. Los tanques de almacenamiento se llenan constantemente y las balsas salvavidas y los sistemas de emergencia están listos para cualquier imprevisto. Es un mundo aparte, donde cada componente está diseñado para enfrentar las dificultades que la naturaleza presenta y donde la tripulación no solo debe ser experta en pescar, sino también en sobrevivir en un ambiente tan aislado. Aquí, en medio del mar, los pescadores no solo luchan contra los elementos, sino contra un sistema que requiere que todo esté perfectamente sincronizado para asegurar que el pescado llegue fresco y procesado a los puertos de destino. Estos barcos factoría no solo son una maravilla de ingeniería, sino también una red de suministro en movimiento que conecta continentes y mercados de manera eficaz, todo mientras enfrentan los retos del océano abierto. Este es solo un vistazo a la maquinaria de un barco factoría. Un verdadero coloso del mar, una fábrica flotante que opera incansablemente en la superficie del océano, gestionando miles de toneladas de pescado y enfrentando los desafíos del clima extremo y la necesidad constante de abastecerse de todo lo necesario para mantener su operación sin interrupciones. Aquí, la vida sigue un ritmo imparable, donde la supervivencia no es solo una cuestión de pesca, sino de gestión, logística y, por encima de todo, la capacidad de resistir lo que el mar tiene para ofrecer. A bordo de un barco factoría, la magnitud de la operación es algo que no se puede describir solo con palabras. Al entrar en este gigante flotante, uno se enfrenta a un verdadero ecosistema industrial que no solo está diseñado para pescar, sino para procesar y almacenar toneladas de pescado, manteniendo su eficiencia en un entorno donde las condiciones extremas son la norma, no la excepción. Estos barcos no son simplemente embarcaciones.
son fábricas móviles, donde todo, desde la pesca hasta el procesamiento y el almacenaje, se realiza a bordo, sin necesidad de regresar a puerto durante semanas. La estructura de un barco factoría es una maravilla de la ingeniería moderna, y su tamaño es asombroso. Puede alcanzar una longitud de más de 100 metros, lo que equivale a varios campos de fútbol. Cientos de metros cuadrados de espacio dedicado a una producción constante, desde las zonas de pesca hasta las instalaciones de procesamiento, donde el pescado se limpia, filetea y se congela para su distribución. Al caminar por las pasarelas del barco, uno puede ver cómo se organiza cada una de las secciones, interconectadas como un sistema automático que no deja de moverse, procesando y entregando resultados, sin detenerse. El área de pesca es el corazón del barco, donde todo comienza. Con grúas gigantes y redes que abarcan vastos sectores del océano, el barco captura enormes cantidades de pescado que luego son transportadas de inmediato a las líneas de procesamiento. Este sistema de captura masiva es el resultado de décadas de perfeccionamiento, y cada red está diseñada para ser rápida y efectiva, reduciendo el tiempo entre la captura y el procesamiento a lo mínimo posible. El pescado recién capturado es llevado a las áreas de procesamiento, donde el trabajo nunca se detiene. Las líneas de producción automatizadas aseguran que cada pieza de pescado sea clasificada, limpiada y preparada para su destino final. Cientos de toneladas de pescado pueden pasar por este proceso en un solo día, lo que exige una maquinaria que funcione de manera impecable. Congeladores industriales mantienen el pescado a temperaturas extremadamente bajas, mientras que en otras secciones se envían a depósitos refrigerados o se preparan para el envasado. Todo el proceso, a pesar de su tamaño monumental, está diseñado para ser rápido, preciso y sobre todo sostenible, aprovechando cada pieza de pescado para minimizar desperdicios. El barco no solo es un centro de procesamiento, sino también un almacén flotante. Las bodegas de congelación tienen la capacidad de almacenar miles de toneladas de pescado, asegurando que el producto llegue en condiciones óptimas a su destino. Estos espacios están equipados con los mejores sistemas de refrigeración, que permiten que el pescado se mantenga fresco, incluso cuando el barco navega por largos periodos en alta mar, lejos de cualquier puerto. Los almacenes se extienden por varias cubiertas, creando un espacio de almacenamiento que puede ser tan grande como varios edificios de gran altura apilados uno sobre otro. A medida que te adentras más en el barco, te das cuenta de que la complejidad de la operación no termina en la captura y procesamiento del pescado. Las instalaciones para la tripulación son fundamentales para que la operación funcione de manera eficiente. Los habitáculos para la tripulación están dispuestos de manera ordenada, con dormitorios, comedor y zonas de recreo. A pesar de las condiciones extremas del mar, estos espacios están diseñados para ofrecer el máximo confort posible, ya que el trabajo en el mar es constante y demanda energía. La tripulación no solo maneja la pesca y el procesamiento, sino que también se encarga del mantenimiento del barco, supervisando cada aspecto de la operación para que todo funcione correctamente. Todo esto ocurre mientras el barco se desplaza por miles de kilómetros de mar abierto. Las condiciones meteorológicas a bordo son impredecibles, y los barcos factoría están diseñados para resistir las tormentas y los vientos fuertes del océano, desde la zona del trópico hasta las aguas gélidas del sur. Los sistemas de navegación avanzada, los sensores de viento, las cámaras de control y los sistemas de monitoreo constante permiten que la tripulación mantenga el control total sobre el barco, incluso cuando las condiciones del mar cambian repentinamente. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los barcos factoría es el abastecimiento continuo en alta mar. A diferencia de las embarcaciones tradicionales que pueden regresar al puerto cada pocos días, estos gigantes flotantes operan completamente en autonomía durante largos periodos, a veces semanas o incluso meses. En estos viajes prolongados, donde las distancias se vuelven infinitas y las costas se desvanecen en el horizonte, mantener el flujo constante de recursos esenciales es clave para la supervivencia del barco y de la tripulación. Las entregas de suministros básicos como alimentos, agua potable y combustible son de suma importancia. Para garantizar que el barco no se quede sin lo necesario en medio de mares remotos, la logística detrás de estos abastecimientos debe ser minuciosa y perfectamente coordinada.
A medida que el barco navega por grandes extensiones de océano, el desafío es coordinar la llegada de estos recursos sin interrumpir la operación. Los puertos de abastecimiento son seleccionados estratégicamente, ubicados a distancias que permiten al barco recibir suministros a tiempo sin desviarse demasiado de su ruta de pesca. Estos puertos actúan como puntos de enlace, proporcionando lo necesario para que el barco siga funcionando. A bordo, el almacenamiento de estos suministros se convierte en una operación meticulosa. Los tanques de combustible, enormes y robustos, están cuidadosamente gestionados para que el barco nunca se quede sin energía. Además, el agua dulce, esencial para la supervivencia de la tripulación, se obtiene principalmente a través de desalinizadores instalados en el barco, que transforman el agua salada del mar en agua potable, asegurando un flujo constante para la tripulación durante el viaje. Aunque esta tecnología de desalinización es sumamente eficiente, aún depende de la gestión constante para garantizar que no haya interrupciones en su funcionamiento. El abastecimiento de alimentos también presenta sus propios retos. Los barcos factoría, debido a su aislamiento, deben ser autosuficientes en cuanto a la alimentación de la tripulación. Raciones de larga duración, como alimentos deshidratados y comidas enlatadas, constituyen una parte importante de los recursos que se transportan a bordo. A menudo, estos alimentos son almacenados en espacios bien refrigerados, de manera que la tripulación pueda disfrutar de comidas frescas incluso después de semanas en el mar. Sin embargo, además de estos recursos básicos, el barco también debe mantener un suministro de frutas frescas y vegetales a través de proveedores específicos que entregan en los puertos de abastecimiento. Este delicado equilibrio entre la conservación y la planificación de los suministros es lo que permite que el barco permanezca operativo y que la tripulación se mantenga alimentada y en condiciones de seguir trabajando. El reto no termina cuando el barco recibe sus suministros. A medida que los recursos son descargados y cargados a bordo, se deben gestionar adecuadamente para evitar el desperdicio y mantener la eficacia de la operación. Los sistemas de almacenamiento inteligente permiten organizar los alimentos y demás suministros para que todo esté accesible sin ocupar espacio innecesario, lo cual es vital en un espacio tan restringido. Por ejemplo, los combustibles se almacenan en áreas separadas de los alimentos y el agua, no solo por razones de seguridad, sino también para optimizar la distribución de los recursos a lo largo del barco. A medida que el barco se adentra más en el océano, las condiciones meteorológicas y las tormentas repentinas pueden hacer aún más compleja la logística del abastecimiento. Las operaciones de descarga de suministros en alta mar requieren una precisión extrema y un trabajo en equipo impecable. Un fallo en la coordinación puede resultar en un desabastecimiento temporal, lo que pondría en riesgo la supervivencia y el funcionamiento del barco. Por ello, las tripulaciones deben estar siempre alerta y listas para adaptarse a cualquier desafío que se les presente. La navegación en alta mar es, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los barcos factoría. Estas maquinarias flotantes no solo deben navegar a través de grandes distancias, sino que deben ser capaces de adaptarse a condiciones meteorológicas extremas y a las dificultades del océano. El clima cambia constantemente, y los barcos pesqueros de este calibre deben estar equipados para resistir lo impredecible, desde tormentas violentas hasta vientos huracanados y olas gigantes. La habilidad para mantener la estabilidad y la seguridad de la tripulación, así como la protección del equipo y las máquinas a bordo, es crucial en este entorno hostil. Uno de los aspectos clave para afrontar las inclemencias del tiempo es el diseño especializado de estos barcos. La superestructura de la embarcación está construida para resistir el golpe constante de las olas, con cascos reforzados que minimizan el impacto de las olas más altas. Estas características permiten que el barco se mantenga estable incluso durante condiciones de mar agitado, evitando que la embarcación se incline o sufra daños que puedan comprometer su operación. Además, la tecnología de estabilización a bordo, como los sistemas de estabilizadores que ayudan a reducir el balanceo, permiten que la tripulación pueda trabajar sin el riesgo constante de caídas o accidentes. Este tipo de tecnología se ha ido perfeccionando a lo largo de los años para enfrentar con mayor eficacia los movimientos impredecibles del mar. La navegación avanzada también es esencial para las operaciones en mar abierto. Los barcos factoría están equipados con sistemas de radar de última generación, sonares y GPS que permiten monitorear la ubicación del barco con precisión, incluso en medio de las tormentas o la neblina.
Estos sistemas no solo ayudan a mantener el rumbo, sino que también permiten a la tripulación detectar obstáculos submarinos o otros barcos que pudieran estar navegando cerca. Además, el control constante de las condiciones climáticas mediante los sistemas meteorológicos a bordo permite tomar decisiones rápidas si se aproxima una tormenta o si el clima se vuelve peligroso para la navegación. A pesar de esta tecnología avanzada, los barcos factoría también dependen de la experiencia y habilidad de la tripulación para manejar las condiciones extremas del océano. Los navegantes están entrenados para anticipar cambios en el clima y tomar decisiones críticas, como ajustar las velocidades de navegación o alterar el rumbo para evitar tormentas o áreas de mar peligroso. Además, la comunicación constante entre la tripulación, el capitán y las estaciones meteorológicas en tierra es vital para asegurar que el barco pueda reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto. La gestión de las tormentas es otra de las claves para la seguridad en alta mar. Los barcos factoría están diseñados para minimizar el impacto de las condiciones extremas, pero las tormentas severas pueden ser impredecibles. En estos casos, la tripulación debe estar preparada para reforzar la seguridad a bordo, asegurando que todos los equipos estén sujetos y que los sistemas de energía y refrigeración sigan funcionando sin interrupciones. Los barcos factoría suelen estar equipados con sistemas de emergencia que permiten seguir operando incluso en las peores condiciones climáticas. Esto incluye generadores de respaldo para mantener el barco funcionando incluso cuando las condiciones de viento son tan fuertes que los sistemas principales pueden fallar. Además, la complejidad de navegar en alta mar aumenta cuando el barco se encuentra en zonas de icebergs o en aguas gélidas, como las del sur del planeta, donde la navegación se vuelve aún más desafiante. El riesgo de colisión con bloques de hielo gigantes es una amenaza constante, lo que obliga a los barcos factoría a ser altamente resistentes y tener capacidades de detección para evitar estos peligros. Las embarcaciones en estas zonas requieren además sistemas especiales para mantener las máquinas operativas a temperaturas extremas, evitando que el agua del mar se congele en las tuberías o que los motores sufran daños debido al frío intenso. A lo largo del viaje, las condiciones del océano pueden ser impredecibles. Lo que comienza como un día despejado puede convertirse en una tormenta feroz en cuestión de minutos. Los barcos factoría, con su capacidad para soportar estos retos, siguen funcionando de manera continua, asegurando que el procesamiento de pescado no se detenga. Esta resiliencia, tanto del barco como de la tripulación, es la que hace posible que estos gigantes flotantes sigan operando sin interrupciones, mientras desafían las fuerzas de la naturaleza. La vida diaria a bordo de un barco factoría no es solo un desafío logístico o tecnológico, es también un verdadero reto humano. Cuando un barco se adentra en el vasto océano, la tripulación debe estar preparada para trabajar sin descanso durante largas jornadas, manejando no solo las operaciones del barco, sino también los desafíos físicos y mentales que surgen al vivir en un entorno tan aislado. Una de las características más notables de la vida en un barco factoría es la organización implacable de las tareas. Cada miembro de la tripulación tiene un rol específico, y el trabajo está dividido en turnos de 12 horas o incluso más largos. Estos turnos no solo implican pescar y procesar pescado, sino también mantener y operar los sistemas del barco, monitorear el equipo y asegurarse de que las condiciones de seguridad a bordo estén siempre en su punto máximo. A pesar de la rutina rigurosa, todos los miembros del equipo deben estar preparados para reaccionar rápidamente ante cualquier inconveniente o emergencia. La pesca y procesamiento del pescado es, por supuesto, el núcleo de la operación. La tripulación trabaja en secciones específicas del barco, desde el área de captura, donde enormes redes y grúas extraen los peces del agua, hasta las líneas de procesamiento, donde se filtran, limpian, congelan y empacan. Esta cadena de trabajo continua nunca se detiene, pues la eficiencia es crucial para asegurar que el barco factoría funcione a su máxima capacidad. Todo esto requiere una sincronización perfecta entre los distintos equipos que operan en cada sección, desde los que están en el mar hasta los que gestionan los sistemas internos del barco. A medida que la tripulación sigue su jornada, la gestión del tiempo es vital. Debido a la gran cantidad de trabajo que se realiza a bordo, cada persona tiene que hacer malabares con sus responsabilidades mientras se asegura de que el barco siga funcionando sin problemas, desde el mantenimiento de los motores hasta el manejo de las máquinas que filtran el pescado. Cada paso del proceso debe ser realizado a la perfección.
Las tareas diarias requieren mucha resistencia física y mental, ya que los miembros de la tripulación deben estar alertas y preparados para cualquier eventualidad. Además, la constante vibración y el movimiento del barco, impulsado por el océano, pueden generar fatiga física que debe ser gestionada cuidadosamente. En cuanto al bienestar de la tripulación, la vida a bordo también trae consigo un desafío emocional. A pesar de contar con las comodidades necesarias para hacer más llevadero el día a día, como habitaciones y comidas bien organizadas, la sensación de aislamiento es una constante. Pasar semanas o incluso meses sin contacto real con tierra firme afecta tanto el estado mental como el físico de la tripulación. Aunque los barcos factoría están equipados con sistemas de comunicación modernos para mantenerse en contacto con las bases en tierra, este tipo de interacción digital no sustituye la necesidad humana de conexión social real. Para contrarrestar esta sensación de soledad, los miembros de la tripulación suelen aprovechar al máximo sus momentos de descanso. Estos intervalos no solo se utilizan para dormir, sino también para desconectar mentalmente del trabajo. Muchos miembros de la tripulación encuentran en estos tiempos de inactividad una forma de relajarse y recargar energías. Algunas áreas del barco están equipadas con zonas de recreo, donde los tripulantes pueden ver películas, jugar a juegos o simplemente charlar entre ellos. Estas actividades, aunque sencillas, son esenciales para mantener la moral alta durante los largos periodos en el mar. El espíritu de equipo es otro factor clave para que la vida a bordo funcione. A pesar de las adversidades y las largas horas de trabajo, la mayoría de los miembros de la tripulación se apoyan mutuamente. Los vínculos de camaradería se forjan de manera natural, ya que todos están trabajando juntos por un objetivo común: la supervivencia y el éxito de la operación. En muchos casos, los tripulantes pasan más tiempo juntos entre ellos que con sus propias familias, y estas relaciones se convierten en una especie de familia extendida, lo que les ayuda a afrontar la monotonía y las dificultades del día a día. Una de las claves para que los tripulantes se mantengan motivados es el sentido de propósito. La tripulación sabe que su trabajo es crucial para abastecer de alimentos a mercados de todo el mundo. Cada captura y cada proceso de pesca y empaquetado se traduce en productos que llegarán a los hogares de millones de personas. A pesar de las dificultades, muchos de los que trabajan en el barco encuentran satisfacción en el hecho de que están contribuyendo a algo más grande que ellos mismos, y ese sentido de logro colectivo se convierte en una fuente de motivación diaria. En el vasto océano, donde la soledad es una constante y el clima puede cambiar drásticamente en cuestión de horas, la salud mental de la tripulación a bordo de un barco factoría se convierte en un factor crucial para el éxito de la operación. Aunque los tripulantes se entrenan para ser resilientes y enfrentar las duras condiciones del mar, el impacto psicológico del aislamiento constante, las largas jornadas laborales y el estrés asociado con el entorno puede afectar a todos los involucrados de maneras profundas. La vida en alta mar, lejos de la costa y de la sociedad civilizada, pone a prueba los límites de la mente humana, exigiendo no solo fortaleza física, sino también una enorme capacidad emocional para adaptarse y seguir adelante. Uno de los principales retos psicológicos y a los que se enfrentan los tripulantes es el aislamiento social. Estar en el mar por periodos prolongados, a veces durante semanas o incluso meses, sin contacto físico con la familia o amigos, crea una sensación de desconexión. Aunque la tecnología moderna ofrece la posibilidad de comunicarse a través de correos electrónicos, mensajes y llamadas, la interacción directa sigue siendo limitada. Este tipo de distancia emocional puede generar una sensación de soledad profunda, especialmente en momentos de estrés o cuando los tripulantes enfrentan problemas graves a bordo. Para sobrellevar este aislamiento, muchos tripulantes desarrollan vínculos fuertes con sus compañeros de trabajo. Se convierten en una familia improvisada, compartiendo no solo las tareas cotidianas, sino también sus pensamientos, miedos y experiencias personales. Estos lazos pueden ser una fuente de apoyo emocional y son fundamentales para mantener la moral alta. Sin embargo, estos vínculos también pueden tener un lado negativo, ya que las tensiones de vivir juntos en un espacio reducido pueden generar conflictos interpersonales. La convivencia constante en un ambiente tan cerrado y a menudo bajo tanta presión puede dar lugar a roces, lo que requiere un manejo constante de los conflictos para asegurar que no afecten el trabajo ni el bienestar general. El estrés laboral también es un factor determinante en la salud mental de la tripulación. Las exigentes condiciones de trabajo a bordo requieren que los miembros de la tripulación se mantengan alertas durante largos turnos.
La fatiga constante, combinada con el clima inclemente y la naturaleza impredecible de las operaciones de pesca y procesamiento, puede generar ansiedad y un sentimiento de agotamiento que, si no se maneja correctamente, puede afectar la eficiencia de la tripulación y su capacidad para seguir trabajando con alta productividad. Para mitigar este estrés, muchos barcos factoría han comenzado a implementar programas de bienestar para sus tripulantes. Estos incluyen no solo el acceso a psicólogos y consejeros que puedan ofrecer apoyo emocional durante los periodos difíciles, sino también actividades recreativas dentro del barco. Las áreas comunes, que antes solo se utilizaban para descansar, ahora incluyen espacios para ejercicio físico, entretenimiento y relajación. Algunos barcos incluso ofrecen acceso a internet o sistemas de entretenimiento para que la tripulación pueda ver películas, jugar a videojuegos o simplemente desconectar durante su tiempo libre. Estos esfuerzos buscan mejorar la calidad de vida a bordo y reducir el impacto emocional de vivir y trabajar en alta mar. A pesar de estos esfuerzos, el estrés crónico sigue siendo una amenaza constante. Los tripulantes, sometidos a un ciclo repetitivo de trabajo y descanso, deben lidiar con la falta de variación en sus días, lo que puede contribuir a una sensación de monotonía. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, la falta de nuevas experiencias o la incertidumbre sobre cuándo volverán a tierra puede generar una sensación de agobio. Los equipos de apoyo psicológico dentro de los barcos juegan un papel fundamental al ofrecer a los tripulantes herramientas para manejar el estrés, desde técnicas de respiración profunda hasta sesiones grupales de apoyo que permiten que todos compartan sus inquietudes en un ambiente seguro y sin juicio. La motivación a bordo de un barco factoría también depende de la visión compartida del trabajo. Saber que el esfuerzo de todos contribuye a una operación más grande, que los productos de su labor llegan a mercados internacionales, da sentido a la ardua tarea diaria. Sin embargo, la motivación no siempre es fácil de mantener cuando las condiciones extremas se vuelven una constante. Los líderes de a bordo, como los capitanes y oficiales, desempeñan un papel crucial en mantener el ánimo alto, mostrando a la tripulación la importancia de lo que hacen y asegurándose de que cada miembro del equipo se sienta valorado y apoyado. La vida a bordo de un barco factoría es un testimonio de resiliencia y trabajo incansable. Este coloso del mar, que opera a miles de kilómetros de la costa, no solo es un ejemplo de ingeniería avanzada, sino también de supervivencia humana en un entorno tan extremo. Cada jornada de trabajo a bordo es una mezcla de esfuerzo físico y fortaleza mental, en la que cada miembro de la tripulación juega un papel crucial. Desde las largas jornadas de pesca y procesamiento hasta las interminables horas de navegación, la tripulación enfrenta un desafío constante para garantizar que el barco siga funcionando con la máxima eficiencia, sin importar lo que el mar les depare. Pero más allá de las máquinas y las operaciones, lo que realmente hace que este barco factoría sea único son las personas que lo hacen funcionar. La solidaridad que se forja entre los tripulantes es esencial para el éxito de la operación. En un ambiente tan aislado, el trabajo en equipo se convierte en un salvavidas tanto físico como emocional. La vida a bordo es dura, sin lugar a dudas, pero es el vínculo entre los compañeros lo que les permite seguir adelante, día tras día, a pesar del cansancio y las tensiones. A lo largo de este viaje, no solo estamos viendo el funcionamiento de una máquina increíble, sino también el viaje humano que enfrentan los hombres y mujeres a bordo. La adaptabilidad y la capacidad de superación de la tripulación son, sin duda, las fuerzas motrices que mantienen al barco funcionando en su totalidad. Cuando las tormentas azotan, cuando el cansancio amenaza con colapsar en la tripulación, es la motivación compartida de alcanzar un objetivo común lo que permite que todo siga adelante. El bienestar de la tripulación, el trabajo bien hecho y la adaptación constante a las condiciones cambiantes del mar son las claves para garantizar que este gigante del mar siga navegando con éxito. Mientras el barco avanza por los vastos océanos, es imposible no pensar en el futuro de esta industria pesquera. La sostenibilidad, la eficiencia y el respeto por el medio ambiente son más importantes que nunca. A medida que los barcos factoría se convierten en piezas clave en la cadena de suministro global, también lo hacen en la constante evolución de prácticas más responsables. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y la eficiencia, siempre quedará la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes, no solo del océano, sino de la sociedad que depende de los recursos que extrae de él.
Al final, el viaje de un barco factoría es mucho más que el transporte de pescado o el procesamiento de recursos. Es una historia de resiliencia, de trabajo conjunto y de la capacidad humana de enfrentarse a lo desconocido. Al observar todo lo que ocurre en estas embarcaciones gigantes, nos damos cuenta de que no solo se trata de máquinas y barcos, se trata de personas, de su capacidad para superar las adversidades del mar, de adaptarse a un entorno hostil y de encontrar en medio de la soledad y el estrés una forma de seguir adelante. La industria pesquera sigue evolucionando, y estos colosos flotantes son una muestra de la eterna adaptación humana a lo que el océano, en su majestuoso misterio, tiene para ofrecer. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida a bordo de uno de los barcos más impresionantes del mar. Este viaje es solo una pequeña muestra de lo que implica la pesca en alta mar, pero refleja la fuerza colectiva y la supervivencia que caracteriza a todos los que se aventuran en las aguas más profundas del planeta.